Youka es una chica muy linda. Ella es educada y bastante amigable. Recientemente comenzamos a salir. Lo que ella no sabe es que yo soy el chico que ella engañó. Tras encontrarse con sus compañeros por casualidad, uno de ellos le preguntaba a Sora cómo le había hecho para conseguir una cita con Youka. De manera modesta, decía que solamente habían concordado en varias cosas. Youka, feliz, preguntaría dónde irían de cita, a lo cual Sora diría que a un karaoke. Incrédulos, ella parecía encantada de la respuesta. De camino al lugar, ella mencionaría que alguien solía invitarle a ese karaoke en específico. Tampoco podía creer que ella y Sora tuvieran gustos similares. Claro que esto no fue siempre así, y mientras caminaban harían una pequeña pausa. Resulta que durante su estancia en secundaria, él había descubierto a ella con un tipo en un hotel. Ese día discutieron sobre lo que había ocurrido, y entonces terminaron. Cualquier persona en esa situación se hubiera dejado caer, pero no él, que ahora buscaba saciar su deseo de venganza. Por azar del destino, él se reencontraría con Youka en la universidad. Gracias a su cambio de imagen, ella no le reconoció y su nombre real quedó oculto tras el apodo de Sora. Para él, las cartas estaban en la mesa. Mostrándole el peluche que consiguió en la máquina, hizo que Sora retumbara. Escribiendo, daba media vuelta en lo que respondía un mensaje. Esta había pactado algo con otra chica. Viendo que se iba, Youka le llamaría. Usando una mentira a medias, diría que estaba respondiendo un mensaje de su hermana. No quería que les interrumpiera, pues estaban teniendo una cita, y nerviosa por esto, él no creía en esa faceta de ella. Pasando por una tienda de ropa, llegarían al karaoke. Ahí estaba listo Sora para continuar de acuerdo a su plan, pues ya no era más Hakuto Kazanagi. Después de un rato, era turno de Youka de cantar, poniéndose nerviosa. En los pensamientos de Hakuto pasaba que seguramente tendría que elogiarla aunque cantara horrible. Pero lo que no esperó es que ella tendría una voz melodiosa. En shock por su interpretación, Youka se acercaría a él para ver si estaba bien, diciendo que sí, no podía creer lo bien que lo hizo, desviando la mirada porque podía ver de más. Ella creía que lo evitaba hasta que ella se dio cuenta de su error. Y feliz por los halagos de Sora, embozaría una hermosa sonrisa, que haría que Hakuto dijera que fue lindo, aunque tal vez se pudo malinterpretar. Tomando un aperitivo era demasiado para Hakuto, que le estaba costando manejar sus emociones, pero él estaba decidido a concretar su plan. Con la caída de la noche cerca, él decidiría llevarla a un restaurante. Y en aquel lugar, Youka estaba sorprendida. Hakuto diría que él también le gustaba, pues no era tan caro y era muy fácil de llegar. Contenta, Youka ruborizada mencionaba que eran el uno para el otro, pero Hakuto pensaba otra cosa. Continuando con su charla, no podía creer la comparativa de ese entonces, y aunque tal vez Youka hubiera cambiado, él estaba decidido a llevar a cabo su plan. Ya durante un paseo nocturno en la calle, Hakuto pasaba la parte final de su plan. Estaba listo para llevarlo a cabo, y diciendo Youka que le gustaba, estaba eufórico por destruirla. De repente, ella le comentaría a Sora que suele ser popular entre los chicos. Maldiciéndola por dentro, Sora diría que seguro era por ser muy linda. Él se comportaba como todo un caballero, y en eso ella le preguntaría si acaso quería saber la razón por la que le gustaba. Para Hakuto podía ser muchas cosas, pero la verdadera razón es que le recordaba mucho a su ex. Esto fue un golpe bajo para Hakuto, que no podía creer que lo estaba comparando con él de hace 6 años. Tal vez se refería a otro. Sora, de manera feliz, le diría que seguro era por ser apuesto, pero ella diría que no. En realidad, su exnovio era aburrido, poco atractivo y pegajoso. Tras los fuertes golpes, siguiendo la línea de Sora, preguntaría entonces qué era lo bueno, a lo cual ella diría que él era bastante amable. Sin querer, dejaría escapar si no acaso la amabilidad es inútil, pero ella riendo diría que claro que importa. Durante toda su cita, él hizo varios gestos de amabilidad. Y dándole un remate, ella diría que a diferencia de su ex, él no necesita validación a cada rato, pero le hacía feliz. Youka admitiría que le hizo algo horrible. Le había tomado una fotografía en un hotel con otro hombre, y con eso tuvo suficiente para decirle que le engañó. Pero todo fue un malentendido. Un familiar suyo había venido de visita y le había ayudado a llevar sus maletas. En ese entonces se comportó como una chica malcriada. Su ego había subido tras su confesión, y lo que realmente quería era decirle a él que era raro por haber tomado fotos de esa manera, y a pesar de que no lo había engañado, decidió hacerlo creer eso, pues estaba enojada de que no confiara en ella. Aún así, se arrepentía de lo ocurrido, pues él había hecho muchas cosas por ella, y de verdad le gustaba, pero nunca se lo dijo, siempre lo había amado.
El día que discutieron, su orgullo le impidió retractarse, pero después lloró demasiado por él. De verdad lo amaba, e interrumpiendo, Hakuto diría que qué importaba, pues ella había sido quien arruinó las cosas. Hakuto estaba saliendo por sobre Sora, y con un grito la culpaba, pues pudo haber dicho que no la había engañado. Confundida por lo que había ocurrido, el reloj marcaría las 9, y en eso llegaría su última pieza del plan. Aquella chica se comportaba cariñosa con Sora, era la última pieza para su venganza, pues ella admitía ser su novia. Youka no comprendía lo que estaba sucediendo, estaba confundida. Y el rostro que estuvo esperando por mucho tiempo, Hakuto podía verlo, pero sabía amargo, había hecho todo lo que esperaba, pero él confesaría su plan. Confundida la chica, de manera sarcástica relataría que hizo que su senpai fingiera ser su novia para poder romperla, pero ahora que se sentía miserable, no podía seguir mintiendo. Confundida, Youka se daría cuenta que quien estuvo junto a ella era Hakuto. Miserable por haberlo arruinado, lo único que hacía era despedirse. Con la relación finalizada, él se retiraba. Pero ella no lo dejaría ir tan fácilmente. Colgándose de él, lo llamaba idiota, no lo dejaría ir. Preguntaba si era Hakuto, y tras una serie de preguntas, ella revelaría que tenía sus sospechas, pero no podía creer que fuera él, y tomándolo fuertemente, preguntaba a qué se refería sobre hacerla sufrir. Él diría que todo era parte de su venganza, para ella era un acto cobarde, pero ya no importaba, solo era patrañería para Hakuto. Pidiendo que guardara silencio por un momento, le pedí explicaciones de por qué se mudó sin avisarle. Él sarcásticamente diría que lo olvidó, pero era obvio, pues creyó que la había engañado y necesitaba apartarla. Así comenzaban a discutir. Pudiste haberme hablado cuando me viste. Eso hubiera sido aburrido. Mira, terminemos con esto. ¡Hurra! Ya terminó. Ahora puedes salir con quien tú quieras. No puedo salir con nadie más. ¡Idiota! ¡Eres el único novio que he tenido! ¡Ya déjalo! No me importa cuánto lo aclares. No me importa si yo te abandoné. Fuiste tú quien nunca dijo nada. ¡Fuiste tú! Esto apesta. Yo... Lo siento. Lo lamento. Por favor, perdóname. De verdad, lo siento. No estoy enojado. Lamento lo que te dije. Yo... soy horrible. Entonces, yo soy una porquería inútil y patética. Tal vez si en ese momento te hubiera escuchado, no estaríamos aquí ahora. Entonces, ¿me odias? Sí, aún te odio. No me importa que me hayas dicho que no me engañaste. Pudiste haberme explicado en ese momento lo que ocurría. Me dolió bastante. Y eso me impulsó a cambiar. Esta es mi venganza. Te odio, Youka. De verdad lo siento. Las cosas han terminado. Todo parece volver a la normalidad. Y aunque algunos dicen que la venganza es dulce, esto me sabe amargo. Buenos días. ¿Qué demonios crees que haces? ¿Acaso eres tonta? Decidí que si me odias, entonces haré que me quieras. No soy el mismo idiota de hace años para dejarme manipular. Yo sí lo creo, porque creo que puedo enamorarte. ¿Qué demonios es lo que planeas? Me gustas. ¿Qué artimaña tan sucia estás usando? Me gustas. ¡Basta! ¡No quiero escucharte! Me gustas. Al parecer, me gustas. las cosas aún no han terminado. Me gustas. Gracias a Squilly, Sake, Palmera-san y Dylan Nakano por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo.